Es el 22 de octubre. Ajá, exactamente sí. 8, 15 y 21. Y como por el 9-11 de diciembre, ¿qué estaremos haciendo? 9-11 de diciembre, ya estamos cerrando. El 10 de diciembre, ya estamos cerrando. Es que sabe que donde trabajo me van a mandar a un, ¿cómo es? ¿Católica? Bueno, católica. Es el encuentro de las educadoras de todo. Miss, disculpe, ya, es que no agarraba muy bien mi audio. Ah, ok. Soy Jess. Okay. Ahorita regresamos contigo, Jessenia. Ok, sí, está bien. En otro lado. Tendremos encantado y nos vamos a ir a un encuentro de educadores. Y es 9, 10 y 11 de diciembre. Entonces quiero ver qué actividad. Mira, 17 es el cierre, entonces, ¿Será un examen? sí es probable, es probable. Porque fue lo que le dije a la hermana, le digo, hermana, sí voy, ya sabe, porque conmigo. Pero, y caen exámenes, ¿dónde estaría yo? Para que vaya. Por lo general nos hacemos un fin de semana antes para que el 17 sea así como que te digo tu promedio, dudas, aclaraciones, todo, y ya nos vayamos. Pues sí me va a tocar exámenes, ¿verdad? Es muy probable. Sí, porque el 3 de diciembre para hacer el examen todavía es muy temprano. O sea, ya estoy cerrando, el 3 de diciembre ya no tengo el promedio final. Pero sí para el 10 sí todavía faltaría para el examen. No voy a realidad. Es muy probable, y sabes que no nada más conmigo, y seguramente con todos tus Con maestros. todos, sí. Bueno, Yesenia, ya que regresaste con el micrófono, platícanos qué es Sigmund Freud para ti, de qué te diste cuenta. Sí, Miss, bueno, de lo que hablaron era de que Sigmund Freud era un neurólogo, un psiconeurolista. Él nos habló acerca de la teoría de los niveles de conciencia. Nos decía que los niveles de conciencia para él existen 3 tipos de niveles de conciencia, que es el preconsciente, es el consciente, el preconsciente y el consciente. Él lo dibujaba como un hielo del mar, se me fue su nombre. Un iceberg. Ajá, nos decía que el consciente es algo que podemos notar y que, como lo dice, somos conscientes de lo que estamos diciendo o haciendo. El preconsciente es algo que entre sí sabemos qué es lo que estamos haciendo y diciendo, pero no lo notamos tanto, mientras que el inconsciente es algo que definitivamente sobrepasa a nosotros. No somos capaces de poder saber que estamos realizando ese tipo de comportamiento o cosa. Posteriormente nos decía que se estructuraban en 3, que era el id, que es el id, el ello y el id, que es el ello, el yo y el super yo. Uno de los ejemplos, que yo noté investigando era que el id es algo, como lo dice, algo que se da de forma inconsciente. Como por ejemplo, cuando un bebé come, es de forma inconsciente porque él no sabe lo que en realidad quiere, entonces él quiere que se le dé de comer a la voz de ya, en el momento que él está llorando, porque en realidad no sabe. Aún no tiene ese razonamiento que nosotros como personas adultas ya lo tenemos. Posteriormente, el yo es un mediador entre el id y entre el ello y el super yo, porque él es el que nos hace ser personas conscientes, más capaces de saber qué es lo que queremos, mientras que el super yo se denomina más o menos como el ego de una persona,
que lo realiza, que realiza cualquier cosa sin estar consciente, pero de forma, con el conocimiento. Y bueno, eso fue lo que lo que al menos yo noté, no sé si esté bien o esté mal. Sí, está bien. En cuanto al inconsciente, mencionas comportamientos o cosas. Más que comportamientos o cosas, es emociones, porque esas emociones son muy inconscientes en cuestión, o sea, no son comportamientos inconscientes. Cuando se convierte cuando hay un comportamiento, ya es consciente. Ajá. No puede ser un comportamiento inconsciente, salvo que haya alguna otra situación, por ejemplo, digas insomnio, ¿no? Perdón, no, ambulismo, que está la persona, digamos, despierta, pero en sí está en estado, exacto, está soñando, está dormida. Pero si está haciendo algo, está consciente. Quizá en algún momento, es que no me acuerdo, por ejemplo, tercera edad, ¿no? No me acuerdo que ya comí, o que me estoy poniendo los lentes, o dónde dejé los lentes, o dónde dejé las llaves, incluso ni siquiera de la tercera edad. Nosotros mismos, ¿de dónde? Llego a la cocina y ¿a qué venía? Abro el refri y así de, ¿qué iba a hacer? Pero más bien esos son periodos donde el cerebro se desconecta por alguna atención o por algún estímulo que me provocó perderme en el momento, distraerme en el momento, que sea un comportamiento o una conducta inconsciente. El inconsciente va más reflejado hacia emociones, hacia sentimientos, hacia pensamientos. Ajá. A eso se refiere el inconsciente. ¿Te gustó, Yesenia? ¿Te gustó Sigmund Freud? Sí, la verdad sí, porque bueno, más aparte yo busqué ejemplos y entonces me gustó más porque nos daba como el ejemplo del bebé. Pues yo ni por aquí se me pasaba acerca del comportamiento de los bebés. Y sí me gustó la verdad, Ok, Yesenia. Sí, Sigmund Freud es el padre de la psicología. Quizá ahorita ya esté saliendo digamos que de la media del comportamiento humano. Ya no es tan fácil entender el comportamiento humano desde la perspectiva de Freud, porque obviamente ha habido una evolución. No es lo mismo cuando lo estudió Freud, el comportamiento de la sociedad en ese entonces, que ahorita. Sigmund Freud. Pues están embarazadas y van a estudiar, trabajan, y antes era como que la mamá embarazada, casi no te muevas, ¿no? Ajá. Y hoy en día ya pues haces muchas cosas, ¿no? Entonces el desarrollo del niño viene siendo súper diferente. En el caso mío, por ejemplo, cuando yo estaba embarazada de mi médico, literalmente era llamar en casa. Cuando me embarazo del segundo hijo, yo ya comienzo a trabajar y estoy estudiando a la par. Y definitivamente el desarrollo intelectual del uno con el otro es, sí, abismal. Que tú dices, ¿cómo él razona diferente a él? Y tú dices, pues fue por los estímulos que yo cuando estuve embarazada, él recibió. Exacto. Sí, sí, las mamás de ahora son muy diferentes, incluso las familias de ahora. Antes era una familia nuclear, ¿no? Donde estaba el papá, mamá, el hijo, varón, mayor, eso era lo ideal, y después la hija, ¿no? Entonces, pero ahorita ya no, ahorita a lo mejor nada más hay una mamá o un papá, o dos mamás o dos papás, Aunque haya papás, no están. Están con los abuelos. O ¿sí? Están con el tío. Exactamente, los que los educan también son los papás, los abuelos. Entonces, la estructura familiar ha cambiado, los tipos de familia han cambiado y por lo tanto,
pues la educación ha cambiado. Entonces el comportamiento cambia, por lo que Sigmund Freud, porque una parte de su teoría de Sigmund Freud se enfoca mucho en la mamá, como bien dice Lourdes. Se enfoca mucho en la mamá y tal es así que le pone un complejo de Electra y un complejo de Edipo. ¿Vale? El complejo de Edipo. ¿Qué encontraron en el complejo de Edipo? Es el de cuando siente la atracción, ¿no? Ajá. ¿De parte de quién a quién? Del niño hacia la mamá. Exactamente. El de Electra es el de la niña hacia el papá. Exactamente, sí. Entonces, también esa es una fase que vamos a desarrollar a lo largo del curso. ¿Qué consecuencias hay si una hija no se desenamora de su papá y se queda con esta rivalidad hacia su mamá? O viceversa, ¿qué pasa si el hijo no se desenamora de su mamá y sigue esa rivalidad con su papá? Por ejemplo, a grosso modo, hijas que siguen con el complejo de Electra, peleando con mamá, peleando por esa atención, peleando por ese amor de su papá, muy probablemente en su vida de adulto tiene relaciones con personas mucho más grandes que ella. Pero no de 3 años, no de 5 años, sino de 10 años, de 15 años. Parejas así que buscan... ¿Y por qué se da eso? O sea, que yo, hija, no supere como que esa etapa. ¿Ya lo traes o hay un porqué? ¿Hay un detonante que haga que eso pase? Desafortunadamente se hace una triada en donde la mamá compite de manera, quizá ahí sí entraría de manera inconsciente. No es un comportamiento inconsciente porque lo hace consciente, sino es una emoción inconsciente que repela hacia su hija. Por ejemplo, la mamá empieza a arreglarse, ¿no? Y la hija también empieza a arreglarse y dice, no, tú estás fea. No, tú no te puedes pintar porque yo soy la adulta y yo me veo bonita y tú no. Empieza ciertas rivalidades. Exactamente, sí. O, no sé, por ejemplo, va mucho hacia la estructura femenina porque por medio de la belleza, por medio de la empatía, por medio de la simpatía, por medio de la coquetería, la hija se acerca al papá. De repente llega el papá y, ay, te traigo tus chanclas, papá. Ay, papá, te abrazo y te beso. Y eso a la mamá le molesta, porque se siente invadida, se siente celosa, se siente... Sí, se siente, ¿cómo se llama esto? Cuando cortas esta relación, se siente invadida. Ajá. Entonces, la mamá también propicia hacia la hija a esta competencia. Y le dice, no, a ver, tú vete en tu casa, vete a tu cuarto, que no sé qué, yo atiendo a tu padre. ¿Sale? O más enfermo, cuando hay relaciones sexuales, como en todo matrimonio, pero a lo mejor la pareja no cuida esta parte y quizá a lo mejor hay muchos gritos o quizá de repente que el calzón o la ropa interior se queda en la sala o cosas así muy íntimas que son personales de la pareja y que no es que sea malo que los hijos sepan o que los hijos vean que sus papás se aman, obtengan cierto afecto, por ejemplo, un beso, forma parte también de la sanidad del hijo, porque al rato el hijo o la hija va a buscar y va a repetir ciertos patrones de conducta que se vivió en casa para buscar una pareja. Si el papá es grosero con la mamá, la hija va a buscar que sea grosera con ella, porque no hay una forma en la que el papá, una figura paterna, una figura de pareja que la hija haya percibido de manera sana. Ajá, entonces, si el papá es ausente, lo que mencionabas hace rato, si el papá es ausente, también ella va a buscar de manera inconsciente que su pareja sea también ausente. Exacto, porque
porque no puede haber alguien mejor que su papá. Si su pareja no es ausente, y a lo mejor es detallista y abre la puerta del coche y le prepara el desayuno y la lleva de paseo, la hija no se siente bien con esa persona. Definitivamente tenemos una gran responsabilidad como padres. Definitivamente sí. Entonces la hija se siente que está traicionando cuando se quedó anclada en complejo de electro. Se siente que está traicionando a su padre y dice, no, ¿cómo? Y a lo mejor le hace la vida de cuadritos al esposo, a la pareja, lo humilla, le es infiel, porque no lo perdona a su pareja de que sea mejor que su papá. Y entonces destruye esa relación y busca una relación en donde definitivamente no la pelen, porque eso vio en casa. Y ellos nosotros sí a fuerza. Ah, sí, claro, pero cuando te diste cuenta, cuando no te has dado cuenta, la vida es así y así eres feliz, ¿no? Porque así la ves, así creciste, tu ambiente fue ese. Exactamente. Pero cuando a lo mejor ves, quizá, o tu amiga de la escuela te dice, oye, no, pues, ¿por qué no le haces caso a fulanito? Pues se ve que te quiere mucho, que no sé qué, no, estás bien mal, ¿por qué lo engañaste, etcétera? Y empieza ya como que a sufrir, como que a darse cuenta. Otras cosas, ¿no? O sea, te salen del patrón, ¿no? ¿Por qué? Porque es padre recibir unas flores, ¿por qué decir, ay, no? Entonces, y está el mandato del no merezco también, ¿no? Del no merezco. Que el no merezco, en ese caso, como lo mencionaba Yesenia, que nos comentaba el aparato del psíquico, y es de manera, ahí sería consciente, preconsciente, inconsciente, de manera preconsciente este mandato que tengo de no merezco, ¿no? No merezco que me traigan flores, porque las flores, y empiezo con mis ideas, ¿no? Ay, pobres flores. Incluso hasta el gracias. También. No el de gracias, no el no aceptar, porque pasa. Sí. Sí, exacto. Sí, son mandatos que se tienen en casa que se tomaron de manera consciente, porque se vio de manera consciente, se dio la educación de manera consciente, el niño la percibió de manera consciente. A lo mejor la mamá no lo hizo o el papá no lo hizo de manera consciente, pero el hijo sí lo absorbe de manera consciente y lo guarda en el preconsciente y entonces va con su vida así, ¿no? Con sus mandatos. O bien otro mandato que tenemos mucho que se cocina, por así decirlo, en casa, es que todos los hombres son iguales, ¿no? Y todas las mujeres son interesadas, ¿no? Entonces, es algo que como por cultura, que como por generaciones en familia, se va teniendo, pero es una generación obviamente machista. Afortunadamente, pues ya va desapareciendo, pero sí forma parte de un preconsciente colectivo social. Este esquema que propone Sigmund Freud, el aparato psíquico, consciente, inconsciente y preconsciente, inconsciente, se puede manejar de manera individual y también de manera grupal. A ver, ¿me puede pasar lista, por favor? Andrea Moreno. Ok, Andrea. ¿Quién más entró? Bueno, ¿qué más vieron de Freud? Bueno, yo es una frase que dice, ¿no? Es la forma principal con la que lidiamos con la naturaleza cognitiva de nuestra mente. Básicamente nosotros estamos como que en esa guerra, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Como que es eso, es la forma de el sí, el no, el que sí puedo, el que sí no puedo, pero en efecto, todo esto lo llevo al momento de que caigo de gusto en esta vida. Llega un momento en la vida que se pasa, ¿no? Que dices, no, espérate, no, esto no es lo adecuado. Para mí, ¿qué es lo adecuado para mí? Exactamente.
que es lo adecuado. El darme cuenta, no sé si por ahí vas, el darme cuenta de lo que es adecuado para mí es de manera consciente. El darme cuenta, simplemente el hacerme esa pregunta. O el hacerme la pregunta de cómo llegué hasta acá. Dígase la relación, dígase la situación en la que uno pues, se pueda plantear desde un trabajo, y a lo mejor esta era directora o a lo mejor era... No, incluso yo lo digo porque yo aquí, ¿cómo llegué hasta aquí? Así casi ¿qué hago aquí? Pero ya sé qué hago aquí, ¿por qué llegué aquí? Ajá. Pero cuando te haces esa pregunta, es de ya algo de ti ya despertó, porque puede ser que no sean conductas inconscientes, pero sí sean conductas, pensamientos inconscientes que hizo que llegaras hasta acá. ¿Sí se explica la diferencia? No es lo mismo que, pues no sé por qué estoy tomando el mouse. Estoy tomando el agua. Exactamente, ajá. A que la emoción que te generó, el impulso que te generó, tomar el aire, tomar el mouse. O sea, la conducta es consciente. A veces, por situaciones de atención, sí se nos da las llaves, por ejemplo. Sí, porque andan dispersos y tienen mis cosas y que ya pusiste el lunch, que ya pusiste que ajá, que estás haciendo muchas cosas a la vez, exacto. Pero la emoción sí es inconsciente a veces. Y cuando me hago la pregunta, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me enojé tanto? ¿O por qué estoy llorando? ¿O por qué estoy tan por feliz? emoción. Exacto, ahí es cuando ya se hace consciente. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más vieron de Sigmund Freud? El cuadro sináptico. ¿Cómo les fue con el cuadro sináptico? Todavía no he revisado todos, puesto que nada más tengo 5. Pero a ver, ¿no era uno con equipo MIS? Sí, pero todos me lo mandaban. El mismo. El mismo. Es que nosotros lo tenemos en hojas y dijimos, ¿quién lo pasa a Word y hicieron pedito? Es que yo no es excusa, pero como tampoco no tiene forma, mantiene de fábrica. Pero lo podemos subir así, no, pero no, yo creo que sí sería bueno pasarlo mejor, ¿no? MIS, porque usted le entienda. Sí, luego también la foto. O sea, veo más el... Entonces lo pasamos a Word y ya lo mandamos. Pero sí, todas tienen que ser el mismo. O sea, no importa que lo manden, pero que se quede ahí la evidencia. Bueno, tenemos el equipo de Diana Karina. No, yo porque es que mi computadora, de hecho por eso mandé a pedir mi correo institucional, porque creo que con el correo institucional podemos acceder a Outlook, ¿no? Sí. Y es que la compu que yo conseguí para el traje, Ajá. me la formatearon de fábrica. Entonces no tengo paquetería. Ah, ya. No sé si yo cuántas veces con ustedes mandé trabajos en WordPad. No creo que fue la de Ajá. Y luego me di cuenta que no había subido la tarea de los cuadros comparativos. La de los cuadros, ¿de qué ver que nos llama? De lingüística. Eran 6 cuadritos. No, de acá. No subí que entonces, unas cosas las hacía en el teléfono, las pasaba. Pero sí es muy difícil. Vean, el trabajo de su compañera Diana, ¿estás por ahí, Diana? Leo ya llegó. No está Diana.
Está muy bonito tu trabajo, Diana. Si nos estás, si nos vas a escuchar en manera asíncrona, no, de manera... Ah, sí, ahí estás, Andrea. Es que son los que están centralizados y yo estoy... Ellos tienen otro tema, sí, ellos tuvieron otro tema. De hecho, todos pueden ver el tema que les tocó. Ustedes tuvieron este tema, ellos tuvieron este tema. Teoría del aparato psíquico. Por eso ellos se enfocaron al esto del consciente, inconsciente y preconsciente. Ajá. Ustedes fueron más extensos. Su material fue más extenso, pero es que les dije que se enfocaran más a partir del 6, ¿no? Sin embargo, sí está muy bien la presentación. Traten de que al momento, también cumple con el PDF, así es mucho mejor la presentación también. No se mueve, tal cual como se manda, así se queda. Buen equipo, Andrea, Yesenia, Diana y Anailín. Buen trabajo. Y la presentación está muy bien. Traten de que cuiden esa presentación, puesto que son pedagogas. Entonces, es muy importante. Si a lo mejor estuviéramos del lado médico, pues ven que hasta la letra como que no les da a los compañeros. Pero sí, ustedes cuiden mucho esa creatividad, esa presentación al momento de entregar sus trabajos, puesto que su carrera se los demanda también. Bueno, dudas sobre Sigmund Freud, la introducción de Sigmund Freud. ¿No? ¿Vieron este video? Es un video pequeñito. Para entender la teoría, ¿Se oyen allá en casa? Sí, Missy, se oye. Perfecto. necesitamos verlo en el contexto del famoso trabajo de Freud sobre el inconsciente. Al reconocer que tenemos un subconsciente, también implicamos que almacenamos recuerdos de la primera infancia y otras experiencias sin siquiera darnos cuenta. Estas experiencias pasadas influyen inconscientemente en nuestro comportamiento a diario. Freud afirmó que nuestra mente opera en 3 esferas, que podemos imaginar como un submarino. El nivel inconsciente opera el bien. El nivel preconsciente opera el superego. El nivel consciente y preconsciente opera el ego. Ok. Lo que incluso también estaba hablando Yesenia, al momento que inició la clase. ¿Qué es esto del inconsciente, preconsciente, inconsciente? ¿A qué le suena? ¿Qué es inconsciente? Algo que no soy como que certero y al 100 de saber que lo estoy haciendo. No, yo no tendría que no estar tan siquiera tan percatado de lo que está haciendo. Me parece que yo estoy hablando en este momento y estoy en mi mente pensando lo que voy a llegar a hacer, pero no me doy cuenta. Ya antes de que lo empecé a formular, estructurar las ideas de mi mente, se puede decir que cambiamos el preconsciente. No, o sea, sí vas bien en cuestión de no te das cuenta de las emociones. Ajá. Más que de lo que estás pensando, lo que hay en tu cabeza. Se puede a lo mejor traducir en el sueño, ¿no? El sueño, cuando soñamos, sí estamos en el nivel inconsciente. Ah, pues mira, ahí está la camita. Ajá. La mente está en un estado de descanso, la mente está en un estado de no vigilia, ajá, sino está en un estado en el que, como si se... ¿Vieron intensamente? ¿Allá en casa vieron intensamente?
Sí, Miss. Sí. ¿Recuerdan de tarea que te queda ver intensamente, Lili? ¿Recuerdan que hay una parte en donde Alegría y el amigo de imaginario, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Bimbol, bajan y está, no, están sus miedos de Andrea, ¿cómo se llama la niña? Ah, no, ese es de Toy Story, ¿no? De esta niña. Ajá. ¿Y se acuerdan que está el payaso y está la aspiradora y está Las pizzas de brócoli. ¿las qué? Pizzas de brócoli. No tiene miedo. Ajá. Todos sus temores están ahí, están de manera inconsciente. Y tienes que despertarlos, tienes que estimularlos. Tu entorno, hay un punto en el que se estimula, hay un punto en el que los haces, pasa de ese inconsciente a ese preconsciente, cuando a lo mejor imaginemos una situación, ¿no? Si estamos hablando de los miedos, y yo tengo miedo a hablar en público, y de repente voy a clases y está ese miedo, ¿no? Inconsciente de, híjole. Inconsciente sería algo que yo pasé y que se guardó la emoción y se guardó el acto, el hecho. Estoy hablando en público y alguien me ignoró y alguien se burló de mí y el otro también se burló de mí. ¿Sale? Fue una situación caótica, feísima. Para mi traducción, a lo mejor si mi traducción hubiera sido de sí, yo también me río, o sí, chispas, no me di cuenta que estaba una diapositiva diferente al momento de exponer, y en lugar de también reírme, de traducirlo de manera diferente, porque también ahí entran otros mecanismos de defensa, que también es teoría de Sigmund Freud. Pero para no hacerlo más largo, lo traduzco como miedo. Se traduce este momento de mi vida, se traduce como algo miedo, como algo que fue terrible, ¿sale? Y por eso se queda de manera inconsciente el que yo tenga miedo al hablar en público, ¿sí? ¿Por qué? No sé si me afectó que la diapositiva estuviera al revés, no sé si me afectó que se estuviera riendo, no sé si me afectó que el otro me estuviera ignorando, no sé si me afectó todo lo que me dijeron en casa que era malo, que me ignoraran, por ejemplo, o si en casa vengo arrastrando que me ignoraban, entonces aquí lo puedo traducir como algo completamente negativo, ¿sale? Entonces se va haciendo como que va sumando piedritas al costado, ¿sí? Si en casa se burlan de ti, si en casa te ignoran, llega un punto en el que se hace esto mucho más consciente y la emoción se hace más consciente y por lo tanto se traduce en miedo. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien? ¿No se están confundiendo allá en casa? Pero eso sería el inconsciente. Ajá, de cómo esa emoción que se absorbió de manera consciente, pero se va a pasar de manera inconsciente. Se absorbe de manera consciente. El ejemplo de la película. La niña tuvo miedo del payaso, pero lo absorbió de manera consciente. No fue que en sus sueños se imaginara al payaso, sino lo vio y algo de su historia, algo que ella ya traía, lo tradujo en el momento presente a miedo. Pero no vamos en la vida teniendo miedo, porque precisamente... Pero lo guardas primero. Lo guardas. Sí, ya, o sea, ya como lo experimentaste, lo tienes. O sea, tu mente lo tiene. Exacto. Ya, Pero primero, ya pasando de los años, va a haber algo que diga, y de como que salga. exactamente. Que te recuerde y diga, no, me da miedo hablar en público, me da miedo el payaso por una situación que lo absorbí de manera consciente. Pero pero se queda el miedo de manera inconsciente, se guarda, porque no todo el tiempo estamos teniendo miedo por estos mecanismos de defensa que tenemos. Una persona que cuando estaba muy chiquito,
pues prácticamente lo obligaron a aprender a hacer el baño. Le dieron su buena gana. Ajá. Entonces, a eso le aunes que esta persona no puede hacer en cualquier lugar del baño, de verdad, si no es en tu casa. O de plano que ya sea una persona, en la casa de una persona, pues su hermana o su mamá, y no de mucha confianza, porque a menos, o sea, no es como, por ejemplo, yo, ay, ya vamos del baño, pasa la gasolinera y hago. No. O sea, se puede aguantar las horas hasta llegar a donde se sienta tranquilo para hacerlo. ¿Por qué? Pero ahora entiendes, porque muy allá, su inconsciente lo tiene guardado. Entonces, cada que siente esa sensación de, chino, estoy cerca de mi casa, chino, espero. ¿Podría ser algo así? Sí, que lo aprendió de manera consciente a lo mejor con humillación, consciente a lo mejor como decías, a punta de, y entonces se quedó, de manera consciente se quedó que él no podía hacer del baño en otro lado que no fuera en su casa. Ahora, de manera inconsciente, tiene ese sentimiento de que de plano, o sea, quiere ir, pero nomás no sale porque necesita estar en su casa. Imagínate, no va a viajar nunca. No, sí viaja y todo, pero o sea, llega ya ahorita como que ya va el rollo de, bueno, lo medio tolero, pues sí, ya me aguanto, ¿no? Pero sí es ese detalle de... Y fíjate que cuando hay problemas en la etapa anal, se vuelven muy, de repente agresivos, de repente a lo mejor incluso agresivos verbalmente, de estos de doble sentido, ¿no? De estos, no de doble sentido me refiero de albur, sino de que empiezan ellos a hablar un cierto, ¿cómo se llama eso? ¿No? Sí, es una agresión, se le caracteriza como una agresión verbal cuando yo me burlo de ti, pero sin que te des cuenta. Sí, ya lo entendí. Ajá. Y eso sí. Es muy característica de cuando se trabaron, se quedaron en la fase anal. No quiere decir que ya no puedan ir al baño. Ajá, no me refiero a eso, que se traben en una etapa o que el mecanismo de defensa que desarrollaron a lo largo de su vida tenga que ver con esa etapa, pero sí influye demasiado. Sí influye demasiado. Si me quedo atorada en la etapa oral, por ejemplo, soy una persona que fuma constantemente, que toma constantemente, que habla constantemente, que todo el tiempo está en el chisme, por ejemplo, porque le cuesta trabajo no saciar su etapa oral. Pero la etapa anal, o sea, a medida que vamos creciendo, digamos que esto se va haciendo más grande, no es una bola de nieve. Entonces, a medida que vamos creciendo, y si me quedo trabada en la oral, en la anal, en la fálica, va a llegar la latencia en donde tenga todos mis mecanismos de defensa súper desarrollados y exactamente, y más que un mecanismo de defensa es importante para la salud humana, es como una sombrilla. Ajá. El mecanismo de defensa es una sombrilla. Pero tú decides, cuando sientes de repente que algo te puede lastimar, sacas tu sombrilla y ya te tapas del sol, te tapas de la lluvia y listo. Pero si a lo mejor, si toda tu vida estás en mecanismo de defensa, toda tu vida estás durmiendo y estás con la sombrilla. Estás adentro de la escuela y estás con la sombrilla. ¿Sale? No dejas tu sombrilla en paz, a un lado. Tampoco, incluso ni siquiera puedes disfrutar del sol, de un buen sol, o de una llovizna, porque es tanta la neurosis, tanta la enfermedad que se tiene, que ya todo el tiempo estás con el mecanismo de defensa a lo que da, dependiendo de la etapa en donde te hayas quedado.
¿sí? Desde la teoría de Freud. Y obviamente todos los mecanismos de defensa se encuentran en el inconsciente. No vamos con la vida todo el tiempo con el mecanismo de defensa, pero si llegamos a sentir que algo lo puede detonar, que se pasa al preconsciente, entonces sale y se traduce en un consciente, en una conducta en donde definitivamente me defiendo o definitivamente lo puedo sobrellevar incluso, porque también el mecanismo de defensa sano te ayuda a sobrellevar una situación, a no explotar, pero un mecanismo de defensa negativo te va por la vida dañando y dañándote. Ahora, también en este inconsciente, preconsciente, consciente, tenemos que, mira, vamos a repetir esta parte. 3 esferas que podemos imaginar como un submarino. El nivel inconsciente opera el id. El id, ajá, inconsciente es el id. El nivel preconsciente opera el superego. Superego. El nivel consciente y preconsciente opera el ego. Y el ego. ¿Qué es el id? El id, también lo mencionó Yesenia hace un momento, el id es la parte de todos los deseos, de todos los anhelos, miedos y deseos, principalmente. Y es la parte en donde yo quiero en este momento la galleta, ¿no? Y no puedo estar atenta a clase si no me tomo mi galleta. ¿Por qué? Porque tengo hambre, porque no desayuné, porque lo que sea, ¿no? Y entonces el id sale de quiero galleta, 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 galleta. Y llega un punto en el que equilibra y dice, bueno, sí, no desayuné, ya es tarde, no hay problema, digo, no estoy sacando la memela, es una galleta, incluso hasta la comparto, también la comparto a la Miss, para poder mediar mi conducta, para que yo no me sienta tan culpable de poder comer una galleta en clase. Cuando el de hasta arriba, me está diciendo que no, ¿cómo vas a sacar la galleta en clase? Si a lo mejor tuviéramos aquí un entrenador prohibido comer en el salón de clase. Esto de sí se vale está en el manera consciente, no, perdón, en el manera preconsciente, de empiezo a justificarme. La justificación es otro mecanismo de defensa. De oye, estamos desde de 10 a 3, estamos en época de todavía de pandemia. No desayunamos porque estamos aquí a las 8 puntuales. A lo mejor allá en casa, igual hasta nos están viendo con su desayuno, ¿no? Están desayunando y... Por eso no vinieron. Y por lo tanto, entonces se justifica. Y llega un punto en el que determina que sí, el ego, que sí tomo mi desayuno. Es el mediador, es el que dice, ok, tienes mucha hambre, pero no se puede comer en clase. Sin embargo, si no como en clase, pues me voy a aburrir. Maslow dice que las necesidades fisiológicas tienen que estar primero para poder atender a lo segundo, o sea, hace la clase. Y por lo tanto, si por ejemplo quiero ir al baño, pues no vas a estar así de... que termine la clase. Exactamente, no, porque no son necesidades fisiológicas y están en el id, están en el de o te mueves para poder saciar y poder entonces estar en el presente, poder entonces ya atender a lo que sigue. El id forma parte de esto, el id es muy importante, puesto que es el que nos puede salvar de no pasar hambre, no pasar frío, de no tener aquí un accidente en cuestión de sanitarios, y incluso es el que también nos llega a salvar en cuestión de, por ejemplo, un temblor.
Si el id estuviera durmiendo, si el id no estuviera atento, si el id se paraliza, entonces... bueno, entonces ni siquiera se inmutó el id. ¿Sale? Ahí no es problema del id. Ahí a lo mejor es... Ahí a lo mejor es problema de percepción. A lo mejor tu percepción es quizá se tiene que mover más. Exactamente. Pero no es problema del id. El id es un punto de poder salvarte, de poder salvar al humano, de poder salvar el cuerpo, de poder salvar la mente. Es como nuestro Wi-Fi. Es como tu Wi-Fi, es como una armadura, sí podría ser. Es el salvador, ¿sale? Es el que... Es el poquito rojo que te dice agua. Sí, es el punto para poder sobrevivir, ¿sale? Es el que te sobrevive, es el que te mantiene vivo, por medio de tus deseos, por medio de tus miedos, porque Lee dice, no aguas, no, espérate, no vas a caminar ahí tú sola a las 12 de la noche por ese callejón, nada más porque pero quieres... chiquitos, no, apenas me desarrollan, no brinques del colchón y te van. Claro, porque el id se tiene que ir moldeando. Sí, el niño nace sin ningún miedo, salvo a los ruidos. O sea, si le pones a un niño, está a lo mejor durmiendo y le aplaudes, sí va desarrollando cierto miedo. También tiene miedo a las alturas. O sea, si de repente está este reflejo de me voy a caer, y entonces sí se altera. Pero el niño nace sin ningún miedo. Aún no tiene miedo a los ratones, no tiene miedo a las arañas, no tiene miedo a nada. ¿Sale? Por medio del entorno va desarrollando y va comprendiendo y se van almacenando en ese inconsciente los miedos. ¿Y qué tan bueno es enseñarle muchos miedos? Depende. Y no sabes, y no es que, Ok, si le vas diciendo no, se va generando una conducta, una educación por conductismo. Y ya el conductismo ya está casi fuera de moda, ya casi no educas. Tengo, por eso, no, era así. Y no porque, y no porque, por ejemplo, yo con eso, obvio, soy una hija. No voy a decir lo que tengo que decir, soy muy mala madre, pero no me importa. Me encantaba meter cosas a los apagadores. La mamá nunca puso como lo que estética tapando, no. Yo nada más decía, evita acercarte a los apagadores, son peligrosos. Yo trataba ya con el segundo, el no, desapareció para mí. Para el segundo. No. Era o evita, o mejor camina, o haz esto. Pues un día andaba con un limpiamiento y lo metí a los apagadores. Y yo te dije que había una consecuencia. ¿Sí? No sé qué tan bueno es eso, de plano es de estar chido. No. ¿Qué fue? ¿Qué quiere? ¿Cómo aprendió mejor? ¿El estar de no, o el causa y efecto? Mira, los dos son conductismos. Uno es conductismo en el que no le das la oportunidad de que experimente, de que haya este estímulo. Y el otro fue también conductismo, pero fue conductismo operante. Uno es clásico, en el que no, porque yo lo digo, y el niño no entiende, pero ¿por qué no? Y el otro es conductismo operante, en donde él opera bajo su entorno. Tú le dijiste que no lo hiciera, le sugeriste que no se acercara. Sin embargo, le valió y lo hizo. Obviamente a lo mejor entra quizá otras teorías de no, pero tú tuviste que, porque tú eres el adulto, tú sabes qué consecuencias, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, el aprendizaje significativo, y ya entra ahí otras teorías, habla de que
no aprende uno hasta que no lo experimenta. Y mi suegra es porque eso o sea, no lo deja que experimente. No, o sea, le va a dar chile, pero te va a picar. Claro, sí, porque él no sabe qué es picar. No, Y yo a le lo digo, mejor- ¿qué es, tía? Le digo, ¿es quién? Le digo, ¿qué es esto? Prueba. Ay, no. ¿Por qué? Porque él de chiquito como estuvo, ahorita yo ya lo cuido. Tengo desde los 2 años, 4 meses empecé a cuidarlo yo. Pero antes era, no, casi que no le pasaba la mosca al niño. Entonces ahorita estoy viendo algunas conductas que digo, no, a ver, espérate. No, hazlo, no pasa nada. O sea, obvio estoy viendo. Sí, y es que tampoco, y más en estas generaciones, o sea, realmente no es un abandono, pero digo, como psicóloga, 1000 veces hay es mejor, es más sana. Sí, claro, pero es más sana una mamá que abandona a una mamá que absorbe, porque lo privas de la realidad y al rato su juicio no es real, no es y más bien van por la vida o no haciéndolo, o sea, teniendo cierto miedo o a lo desconocido, que es lo peor, o teniendo cierto en mi autoestima de no puedo, ¿no? Porque es un mensaje oculto que le das al niño de no hagas esto porque te vas a lastimar. Y entonces el mensaje es, eres tan frágil, eres tan tonto, que si lo haces, vas a perder. Yo sabía que eras tan inútil que lo hiciste. Todo el trasfondo que llega a limitar. Sí. O sea, sí limitar, pero hay de límites a límites. Claro, sí, claro, los límites son importantísimos, porque es como ir en una carretera sin límites. O sea, cada quien haría lo que hiciera y habría mucho caos, muchos accidentes. Pero hay de límites a límites y hay de indicaciones a indicaciones y hay de aprendizajes a aprendizajes. Entonces, por eso te digo, una mamá, entre comillas, que abandona es mucho más sana, es como una plantita. Las plantitas buscan que la semilla florezca, que la semilla salga, no el que esté atorada ahí, a su merced, a sus raíces. No, tiene que crecer y tiene que expandirse y también tiene que ser otra plantita independiente a la mamá o al papá, a la figura materna, a la abuela, dígase lo que sea. Entonces, es mucho mejor alguien que abandona que alguien que absorbe. ¿Perdón? Sí, la sobreprotección es terrible. Bueno, lo dejamos hasta acá, chicos. Terminen de ver el video, por favor, que es ya un resumen de la teoría. Espero sus cuadros sinópticos. Y, bueno, la siguiente clase vemos fase oral, ¿sale? Ahí prepárense porque vamos a hacer una dinámica en cuestión de interpretar papeles, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me quedo en la oral? ¿Sale? Bueno, ¿aquí alguien más llegó que no haya anotado? Andrea, Belén, Michelle, Yesenia. Ok. Perfecto. ¿Dudas allá en casa? No, mis. Ah, sí, si quieres, te los presento en la próxima clase. Ok, Jess. Ok, Itzel, muchas gracias. Pues nos vemos la próxima clase. Nos vemos, mis.